mirar, la semana anterior hablaba mi esposo respecto de la palabra. Y algo tan bonito saber cómo la palabra, pues las personas que la toman en cuenta tienen mucha felicidad. Hay mucha felicidad y alegría para las personas que han tomado en cuenta la palabra. Y estaba mirando, entre uno de esos es el presidente Velasco Ibarra, ya él partió, ¿verdad? Pero era un hombre que dice que leía mucho la palabra. Juan Montalvo también era otra persona que es de nuestro país igual, que leía la palabra. Creo que las personas que leemos la palabra trae tanta bendición a nuestro corazón. Por eso el enemigo siempre pondrá obstáculos para que nosotros no seamos felices, porque la palabra trae felicidad. Y por eso el enemigo se levantará poniendo pereza, poniendo otras ocupaciones y haciéndola a la palabra a un lado. Pero qué bueno es el que nosotros, como hijos de Dios, sé que si usted todavía tal vez tiene esa lucha para poder escudriñar la palabra, que usted pueda orarle al Señor, porque la palabra trae tanta bendición, tanta riqueza. Y qué bueno el que nosotros, ¿quién no quiere la riqueza, verdad? Unos cuantos millones. El Señor una vez me dijo: ¿quieres ser millonaria? Y yo me reí y dije: pero ¿por dónde voy a ser millonaria? Pero después le dije: sí, Señor, yo quiero ser millonaria, si acaso es en tu palabra. Eso sí, vamos a leer en Josué capítulo 1 versículo 8. El obedecer la palabra trae bendición. Ese es el título de esta enseñanza. Y vamos a mirar Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Salmo 1, versículo 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu palabra, Señor. Que seamos motivados a ser ricos en tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando obedecemos la palabra y le hemos dado el primer lugar en nuestra vida, algo extraordinario ocurre. Tu mente se ilumina, tu corazón se alegra y la palabra cobra vida en ti. La Biblia es mucho más que un manual de doctrina. Desarrolla la fe, produce cambios, hace milagros, sana las heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, edifica la fe, libera el poder, limpia la mente, produce vida y garantiza tu futuro. No puedes sobrevivir sin ella. Es tan esencial como la comida. Por eso Job dijo: he atesorado tus palabras más que la comida diaria. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitas para cumplir sus propósitos en la vida. La Biblia se describe como leche, como pan, alimento sólido, más dulce que la miel. Qué lindo es como tiene tantos atributivos, ¿verdad? Tantos adornos respecto de la palabra. ¿Quién no quisiera estar revestido de todos esos adornos que nos muestra la palabra?
nosotros tenemos que anhelarla, ¿verdad? La palabra expresa los pensamientos de Dios. A veces hay personas que dicen, Dios no me habla, Dios no me dice nada. Claro, no le dice nada porque no lo busca, porque no lee la palabra, porque no le pide, no le dice, yo quiero que me hables ahora, Señor. El Señor siempre tendrá una respuesta en su palabra. Por medio de la palabra, Dios expresa sus propósitos, su voluntad al hombre. La palabra está investida de autoridad divina y debe ser respaldada y obedecida, tanto por los ángeles como por el ser humano. Entonces la palabra del Señor está, ¿verdad?, revestida de autoridad, revestida de poder, y ella puede traer tanta bendición a nuestras vidas, pero a veces como que nosotros la dejamos a un lado, ¿verdad? Cuando Dios ponía un rey en el pueblo de Israel, tenían las siguientes indicaciones. Y yo le decía, Señor, es tremendo si alguien de nuestros presidentes, al presidente Guillermo Lazo, le entregaron un manual de la palabra del Señor. Cuando él comenzó el periodo de su gobierno, no sé si el Señor lo tocó o leerá, en realidad de Velasco Ibarra lo entendemos después. Creo que en el tiempo que él era presidente, como que nunca dijo nada, les da vergüenza, ¿verdad? Pero es tremendo porque en realidad nosotros no nos avergonzamos de poder leer su palabra. Y esto era una recomendación de parte del Señor que le dio a Moisés, y le dijo, cuando un presidente o un rey sea elegido, no se pueden olvidar de poderles entregar un manual. ¿Para qué? Y vamos a mirarlo en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y esto también no solamente es para el presidente o el rey, es para cada líder, para cada siervo del Señor, el que nosotros debemos leer el manual de la palabra del Señor. ¿Para qué dice? Para que no se enorgullezca su corazón. Cuando una persona toma un puesto que es muy elevado, ¿qué es lo que viene al corazón? El orgullo, ¿verdad? Y el Señor dice que al orgulloso lo mira de lejos. Por eso cada líder, tal vez el presidente, tenemos que orar, pero nosotros tenemos que mirar cada líder aquí en nuestra congregación, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar la palabra para que no se enorgullezca, dice, y tal vez se enseñoree de sus hermanos. Dios nos dé esa gracia de cuando usted lee la palabra, no le va a acontecer tal vez enorgullecerse. ¿Por qué? Porque la palabra siempre estará trayendo ese control en nuestra vida. La importancia de guardar la palabra. Es muy importante el que nosotros guardemos la palabra. Estaba mirando un joven que estaba a punto de graduarse. Ya son jovencitos que tal vez, si es de la universidad, 22 años, o del colegio 18 más o menos, y él tenía ese deseo profundo de tener un carro. Y el papá sabía, los padres saben el deseo de los hijos, ¿verdad? Entonces el papá pues un día fue llevándole un Nuevo Testamento y le dijo, hijo, quiero
que puedas leer este manual. Y después yo voy a darte ese regalo que tú quieres. Entonces le entregó ese manual y faltando ya un poco tiempo para el tiempo de la graduación, el papá fue y le preguntó y le dijo: hijo, ¿has leído el manual que te lo entregué? Y le dijo: papá, no he tenido tiempo. A veces no tenemos tiempo, como que hay otras prioridades, ¿verdad? Y cuando el papá le dijo: entrégame el manual, y cuando le entregó, él estaba mirando a su papá, que era lo que hacía con el Nuevo Testamento. Y dice que abrió el Nuevo Testamento y en las últimas hojas sacó un cheque. Ahí lo había puesto un cheque que era para comprarle el carro. Hay muchas riquezas en la palabra del Señor, pero por falta de interés o porque no hay tiempo, ha habido otras prioridades, no hemos podido tomar las riquezas de nuestro Dios. Y eso es más que carro, más que vestido, más que comida. Es tremendo cuando alcanzamos a descubrir esto. Hay bendición en nuestra vida. En la palabra hay muchos tesoros escondidos. Por eso la palabra dice que un hombre, cuando encontró un tesoro en un terreno que lo iba a comprar, dice que vio el tesoro, lo volvió a esconder y fue a buscar el dinero para comprarlo y poder tener ese terreno a donde tenía ese tesoro. Pero la palabra es el tesoro, es la riqueza que el Señor ha dejado para sus hijos. Por eso Job, lo que leí una parte, Job 23:12 dice así: del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. O sea, a veces como que uno cuida la comidita, ¿verdad? Si hay muchos en la familia y tal vez cocinó poco, pues cuida la comidita, que no se le coman, ¿no es cierto? Y es tremendo. Y aquí lo que dice Job: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. O sea, más que la comida, guardó, ¿verdad?, la palabra. Hay muchas bendiciones en guardar la palabra. Dios le mandó a Moisés que le dijera al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y en Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 y 21 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos como sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí nosotros podemos mirar lo que hace la palabra y lo que trae bendición para nuestras vidas. Y además, ¿quiere largura de días? Como que a veces sí y otros ya no. Conversábamos en estos días con un pastor y él decía: yo ya vivo la yapita, porque estoy ya para los 90, dijo. Ya me ha dado, dijo, la yapita, y ya le pido al Señor que me lleve. Y dije: tremendo, Dios tenga misericordia, ¿verdad?
pero él ha sido un siervo del Señor aún. Hoy en la actualidad dice que coge su megáfono y se va por las calles gritando: acérquense a Dios, Cristo les ama, salven sus vidas. Y a un hombre de 90 años, qué tremendo. Mírese usted, un joven, no tiene 90 años, o alguien tiene 90 años aquí, está viviendo la yapita. Porque el Señor dice 70 y en los más robustos 80. Entonces llegar a los 90 es la yapa, ¿no es cierto? Y eso es tremendo, bendito sea el Señor. Es fácil para el hombre olvidarse de leer la palabra, de leer la Biblia, la palabra de Dios. Es fácil. Vienen otras ocupaciones, pero nosotros tenemos que tener un hábito y dar ese tiempo al Señor. Bendito sea Dios. Yo estaba mirando, mi esposo lo dijo la otra semana, y estaba mirando un vendedor de Biblias, un colportor o un vendedor de Biblias. Dice que llegó a una casa y golpeó la puerta y salió una señora enojada porque ya lo vio con la Biblia en la mano. Entonces salió enojada: yo soy cristiana y tengo la Biblia. Entonces dice que el Señor le preguntó: ¿pero la sabe leer? Y ella le dijo a la empleada: anda y trae la Biblia para que este hombre vea que sí tengo la Biblia y que soy cristiana. No le respondió la pregunta que él le hacía: ¿pero la sabe leer? Y cuando regresa la empleada con la Biblia y le entrega, y cuando esta mujer abre, y se puso tan feliz, que era lo que le trajo felicidad. Por meses esta mujer andaba perdido sus lentes y ahora la encuentra en medio de la Biblia. Qué terrible, ¿verdad? Por meses. ¿Cómo puede ser posible? El alma raquítica, flaca, hambrienta, triste, porque la comida de nuestra alma es la palabra del Señor. A veces comemos café, almuerzo y merienda. Bendito sea el Señor. Si usted le deja por meses que no come este cuerpo, enseguida se enflaquece, enseguida se enferma y después ya no tiene apetito, ¿verdad? Y después dice: ay, ¿por qué me enflaquecí? Dejó de comer. Y eso sucede. Lo único es que nosotros no la podemos mirar a nuestra alma. Si miramos el ejemplo de esta mujer, salió molesta. Cuando nosotros no leemos la Biblia, el hombre viejo se levanta en nuestras vidas y ya no hay control. Y es tremendo porque la palabra es la que nos ayuda a podernos mantener alimentados, humildes, sinceros. Tantas cosas, ¿verdad?, que puede hacer la palabra. Pero cuando no leemos la palabra, salimos todos arrogantes, enojados, furiosos. Lo que le pasaba a esta mujer. Moisés les vuelve a repetir las bendiciones que tendrán por guardar la palabra. En Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti.
Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está la bendición. ¿Quién no quiere? Bendito en la ciudad, en el campo, bendito tu rebaño, bendito todo lo que tú haces, aún el fruto de tu vientre. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito. Pero, ¿cuál? O sea, el Señor nos da todas esas bendiciones, pero ¿qué nos demanda Él para que nosotros recibamos todas esas bendiciones? Él dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír la palabra del Señor, para guardarla y ponerla por obra. No solamente de oírla, no solamente de guardarla, sino también ponerla por obra. Y eso quiere decir que nosotros debemos vivir la palabra del Señor. No solamente ser como esos oidores olvidadizos que escuchamos y después volvemos a lo mismo. El Señor quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Dios le dio una orden a Josué de cuidar mucho y de seguir de cerca la palabra, de cuidar mucho que la palabra esté en su vida. Y en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate. O sea, hay que esforzarse. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Hay que esforzarse. No es sencillo, tenemos un enemigo. Y este enemigo, tal vez usted dice, yo no tengo enemigos. Sí, todos tenemos un enemigo. Y este enemigo luchará para que nosotros nos alejemos de la palabra del Señor. Él no querrá vernos felices. Él querrá vernos despechados de la vida. Pero ya sabemos el secreto, ¿verdad? José obedeció y tuvo éxito en su vida. Él fue el que tuvo que entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y es tremendo porque todo lo que el Señor le decía, él obedecía y él tuvo victoria. Solamente en una ocasión, por la desobediencia de alguien, cuando fueron a conquistar ahí, y dice que los derrotaron, y Josué regresó muy triste, y dice que se postró delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué pasó? Le dijo, levántate, el pueblo ha pecado. Y es tremendo porque enseguida descubrió el pecado y enseguida él pudo mirar cómo Dios les entregó al enemigo. Entonces hay muchos enemigos que andan, ¿verdad? Y el enemigo tratará de que nosotros no tengamos fuerza en la palabra. Y por eso es la recomendación del Señor. Creo que la Biblia ha sufrido tanto, porque el enemigo siempre se levantó. La Biblia ha sido quemada. Se han burlado muchos de la Biblia. Lo han hecho como para fumarse los cigarrillos. O sea, es una cosa terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, eso hizo el enemigo. ¿Para qué? Para que el hombre no pudiera nutrirse de la palabra del Señor. Y al saber que él está flaco espiritualmente, puede hacer lo que quiera. Pero que bueno, el Señor permitió que la palabra entre más
la perseguían, la quemaban y la destruían, el Señor mucho más ha hecho que la palabra pueda haberla. Creo que es el libro más vendido y es el libro que se ha reproducido más que todos los libros. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener una Biblia? Es muy raro que en una casa no haya una Biblia, y es que el Señor ha querido, y aún en los hoteles, en los lugares, usted abre el cajoncito, ahí es una Biblia, un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Dios, Él ha distribuido su palabra. Si alguien se levantó para destruir una Biblia, 1000 Biblias salían más. Y eso es tremendo. Bendito sea el Señor. Si queremos entonces ser prosperados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la palabra. Dígale a la persona, ¿quieres ser rico? ¿Quieres ser prosperado? Si estudias la palabra, pregúntele. Es bueno que nosotros estudiemos la palabra, que podamos leerla la palabra. En el Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. No dice solamente ciertas cosas. Todo lo que hace prosperará. Y Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Queremos mucha la vida con la yapita. Entonces hay que leer la palabra. Vamos a mirar el Salmo 119, versículo 97 y 98. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio. Qué tremendo. Hace sabio al sencillo, dice la palabra. Cada uno de nosotros somos sabios porque tenemos la palabra del Señor. Él hace sabio, dice, ¿verdad? Y en el Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Tremendo. ¿Queremos ser ricos? Aquí está la solución. Primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. El enemigo, ¿qué ha hecho? Que nos afanemos en la añadidura y que nos desesperemos día y noche por la añadidura. Pero el Señor dice que la añadidura viene después, cuando nosotros hemos aprendido a buscar primeramente el reino de Dios. La palabra es nuestra consejera. ¿Quiere un consejo? Tal vez dice: ay, mi líder no me ha dado tiempo. ¿Quién me puede dar un consejo? ¿Y a dónde me voy? Voy al psicólogo. Tremendo, ¿verdad? Pero aquí nosotros encontramos, la palabra es nuestra consejera. En el Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿Quiere un consejo? Ahí está. Vaya, ore al Señor y abra la palabra y dígale: Señor, necesito un consejo. Necesito, Señor.
En el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el Salmo 19, 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardar hay grande galardón. En guardar la palabra hay galardón, quiere decir regalo. ¿Ve? ¿Le gustan los regalos? Es bueno, ¿verdad? Los regalos, pero aquí está el regalo del Señor. Es mejor que cualquier otro regalo. La palabra del Señor es ese regalo en nuestro corazón. La palabra limpia el corazón, nos guarda de pecar. Y eso es tan hermoso, ¿verdad? Porque la palabra nos guarda del pecado. Yo recuerdo una mujer, ella era casada y había tenido otra persona. Y es tremendo porque esa persona la fue llevando a un hotel. Y cuando ella abre el velador, solamente con mirar la palabra fue redarguida. Y enseguida ella se salió de ese lugar y se regresó a su casa. Es tremendo porque nos guarda de pecar. Cuando quiere, ve unas moneditas por ahí y enseguida la palabra le viene y le dice: no hurtarás. Éxodo 20:15. Eso me acuerdo porque mi mamá me enseñó siendo una pequeña. Ella quería que nosotros no cojamos nada. Entonces nos enseñó: no hurtarás. Éxodo 20:15. Y no me he olvidado. Qué bendición, ¿verdad? A cada cosa siempre hay la respuesta de parte del Señor. Ahí está la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra limpia el corazón. A veces uno diría: pero ¿por qué el corazón es? Sí, el corazón está sucio. Tiene tantas cosas, ¿verdad? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla de adulterios y de cosas, ¿verdad? De chistes terribles, es porque hay es suciedad todavía dentro del corazón. Cuando salen todavía esas malas palabras, ajos y cosas, ¿verdad? Le sale por la boca. Entonces, ¿qué hay? Todavía hay suciedad. Y tenemos que permitir. La palabra es como una escoba que limpia el corazón. Y nosotros tenemos que permitirle al Señor que limpie nuestro corazón. En el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor quiere que la palabra, ella nos guarda de pecar contra nuestro Dios. En el Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Qué lindo es, porque la palabra, pues ella limpia el corazón, limpia nuestras vidas. En el Salmo 119, versículo 14 al 16 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No podemos olvidarnos de la palabra. Y en el Salmo 119, versículo 162, me regocijé en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Cuando se encuentra una cartera, ¿verdad? Por ahí, ¿qué es lo que le viene al corazón? Claro que no tiene dueño, se le encontró en el camino y no hay nadie. ¿Qué es lo que le viene al corazón? Alegría, ¿verdad? Y cuando abre y ve cuántos billetes, dice cuánto más, ¿verdad? La alegría al corazón. Y él dice: me regocijé en tus estatutos. A ver, como el que haya muchos despojos. Despojos es encontrar algunas cosas que son buenas y que son agradables. Y en el Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Hay paz en su corazón? Qué tremendo.
es algo tan bonito. Mucha paz tienen los que aman tu palabra, los que aman tu ley o aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Aunque el maligno trate de ponerle tropiezo, no podrá tropezar. ¿Por qué? Porque la palabra es la que está ahí como ese frontal en los ojos, ¿verdad? Que nos ayuda a poder seguir adelante. Debemos aprender con diligencia la palabra. No debemos ser perezosos. Debemos ser diligentes. Diligencia quiere decir que es una prioridad y tenemos que hacerlo pronto. No podemos dejarlo tal vez en la noche si yo pueda. No. Qué bueno es el que nosotros tengamos la palabra, que es nuestra consejera, la que nos limpia, el ser diligentes. Antes de que tal vez de levantarse, para mí es un hábito que yo tengo. El poder orar, leer la palabra, y después de eso sí me levanto con felicidad y digo gracias Señor, porque ahora me voy confiada en tu palabra, porque la palabra trae confianza, la palabra nos da seguridad, la palabra podemos enfrentar lo que sea en el día, porque ya ella nos dio esa fortaleza. Bendito sea el Señor. Debemos entonces aprender con diligencia la palabra. Los padres que todavía tienen hijos pequeños, no ser perezosos. Hay que enseñar a nuestros hijos la palabra con diligencia. A veces llega el hijo, léeme la historia. ¿Y qué es lo que hace el padre? Estoy cansado, no tengo tiempo. Está viendo ahí la televisión. No tiene tiempo. Dedica para leer la Biblia unos 5 minutos. Pero para ver la televisión 2, 3 horas. Y eso es terrible. ¿De qué se está llenando? Qué bueno es el que nosotros seamos diligentes, no perezosos. Instruir a nuestros niños en el camino del Señor. A lo menos yo recuerdo que eso para mí, mi mamá fue mi ejemplo para poder estudiar la palabra. Y ella guardó de que mi vida anduviera como quiera, porque la palabra es la que nos corrige. Bendito sea el Señor. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 16 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, o leer las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde podemos encontrar el poder conocer a nuestro Dios? En la escritura. ¿Quiere que Dios le hable? Aquí está la palabra. Y Él sí nos habla todos los días. No espere que venga un profeta y le diga: esto te dice el Señor. Ya, esta es la profecía perfecta que nosotros y nadie le puede limitar, que usted cada día puede ir a ella y recibir esa palabra que el Señor tiene para usted. En Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos tenido vida al escudriñar la palabra, al leer su palabra, ¿verdad? En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios, es viva. Habla a las necesidades del ser humano. Trae solución y respuesta a la necesidad de las personas. Qué lindo el poder mirar que la palabra
pues trae la respuesta para el ser humano. Martín Lutero, él dijo esto: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre detrás de mí, tiene manos, me agarra. Qué bonito, ¿verdad? La Biblia tiene pies y puede correr detrás de nosotros. Si uno la mira y dice, ¿será que esta corre detrás de mí? Sí, sí, ella corre detrás de nosotros, nos alcanza, nos agarra, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Porque Él quiere. Estaba recordando de un hombre, dice que iba por el camino y vio un papelito. Él estaba despechado, no quería vivir. Y cuando ve un papel así, y él cogió así, lo pateó. Y después iba pateándolo, pero después lo recogió. Y cuando lo abre, había un mensaje de la palabra del Señor. Por eso es tan importante, Dios usa lo que quiera. Si usted está dispuesto a abrir su boca, Dios le va a usar. Pero si usted no puede abrir su boca y puede entregar un tratado, Dios va a usar ese tratado. ¿Por qué? Porque el Señor, la palabra corre y está detrás porque nos quiere alcanzar, quiere tomarnos, quiere bendecirnos. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Nosotros somos responsables de llevar la palabra, porque Él nos ha dado mucho. Y usted mira a la vecinita, al vecino, las peleas que tienen, oye los gritos, y lo único dice, ay, Dios tenga misericordia, y nada más, ¿verdad? O llama a la policía para poder auxiliar. Pero qué bueno es que usted vaya con la palabra. La palabra va a traer tanta bendición a esa familia que pelean, discuten, todo porque no tienen al Señor. Pero si tuvieran al Señor sería diferente. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos. Y en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por olvidarte de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros somos responsables de llevar esa palabra. Somos responsables ante las personas y también ante nuestra familia, las personas que nos rodean. En Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso les dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué bueno es el que nosotros podamos pedirle al Señor, que nosotros podamos ser esas personas que tenemos la palabra y que podemos llevarla también a otras personas, y que no somos esos niños espirituales que todavía necesitamos como leche y no comida como carne, ¿verdad? Comer algo más fuerte. El niño pequeño se atranca comiendo carne, y eso mismo sucede con una persona que no ha podido crecer espiritualmente. No puede digerir las cosas espirituales, y el Señor quiere que nosotros maduremos. Debemos amar la palabra como la novia cuando recibe la carta o el mensaje de su novio. Se la sabe de memoria. Yo tenía una compañera
cuando estaba interna estudiando, y yo recuerdo que ella dormía en la litera de arriba, yo dormía abajo, y siempre le llegaba cartas de su novio. Ella era de Guayaquil, entonces le llegaba la carta de su novio, y siempre ella leía y leía y leía la misma carta, ya se la sabía de memoria. Y sabíamos que leía la misma carta porque siempre ella, ay, ve lo que me dice. Y siempre era la misma palabra que repetía, hasta que le llegaba otra carta. Y ahí sí comenzaba otra vez a leer hasta que se la aprendía de memoria. Nosotros debemos aprender la carta de nuestro novio. Y qué bueno que nosotros aún podamos memorizarla, podamos aprendernos. Estaba mirando, dice que cuando llegó la palabra de Dios a Polonia, dice que llegó una sola Biblia. Y dice que tuvieron que fragmentarla o hacerla por pocos. Y dice que una familia se llevaba un poco, otra familia otro poco, y tenían que aprendérsela de memoria, porque no había Biblias. Era la única Biblia que había llegado a ese lugar. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente? Con desesperación se aprendían libros completos, porque después tenían que pasarla a otra persona y ya no tenían la oportunidad de poder volverlo a leer. Entonces la única solución era aprenderse de memoria. Se aprendían los salmos de memoria para poder ellos tener la palabra. Y nosotros que tenemos la Biblia entera, qué tremendo. No somos capaces de podernos aprender un versículo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y que nosotros podamos en esta semana el poderle decir, Señor, yo quiero memorizar tu palabra, yo quiero aprenderme, y haga el propósito de poderse aprender. A veces los jóvenes como que tienen esa capacidad para poder aprender, y a veces los adultos dicen me cuesta, pero no es difícil. Cuando usted comienza a hacerlo, el Señor va a poner esa gracia para que usted pueda retener la palabra del Señor. Cuando yo era niña, mi mamá era la que me leía la Biblia porque yo no sabía leer. Pero cuando ya aprendí a leer, yo recuerdo que no me cansé de leer la Biblia. Había unos tiempos, junio, julio y agosto, eran tiempos de invierno. No es como hoy en la actualidad. Y esos tiempos de invierno era lluvia constante, día y noche. Que lo único que podíamos hacer en el campo era ir y recoger leña y llevarla para poder encender una fogata, un fuego, día y noche para que esté abrigado, porque el lugar donde nosotros vivíamos era mucho frío. Entonces es en la provincia del Carchi, San Gabriel. Entonces era mucho frío y hasta ahora es mucho frío. Entonces, mientras estábamos en la fogata abrigándonos, pues para nosotros, para mí sobre todo, era abrir la Biblia y no me cansaba de leer. Leía hasta que ya me cansaba. Iba, descansaba un rato, yo otra vez regresaba para leer. Y de esa manera Dios fue formando en mi vida un hábito para desear la palabra del Señor. Y yo le agradezco. Para mí no es una lucha el leer la Biblia. Para mí es una delicia. Para mí es una bendición. Y qué bendición el poder encontrar los tesoros del Señor para mi vida. Cerrados sus ojos. Si te resulta difícil leer la Biblia, cuéntale al Señor. Y dile, me resulta difícil. No tengo tiempo. Pero hoy, Señor, aquí estoy.
porque yo quiero que formes un hábito en mi vida para poder deleitarme en tu palabra. Dile, Señor, forma un hábito en mí. Forma un hábito en mí. Cerrado tus ojos, que tú puedas contarle al Señor. A veces como que tenemos vergüenza, recelo, porque tal vez te has tomado la Biblia solamente al último tiempo. Tal vez una vez a la semana, o tal vez hoy, justo que es día domingo. Tal vez veniste, ni siquiera leíste la Biblia por venir rápido. Pero hoy dile al Señor, Señor, yo he fallado. Tu palabra trae tanta bendición, pero yo he cerrado esas puertas porque he dado prioridad más a otras cosas y no he tenido tiempo para leer tu palabra, para ser edificada. Y muchas veces te he reclamado porque no vienen las bendiciones tuyas para mi vida. Pero Señor, tú no eres responsable de eso, porque las bendiciones están para el que quiere tomarlas, y yo no las he tomado, Señor. Perdóname, dame la gracia para poder deleitarme en tu palabra, Señor. Por favor, yo quiero deleitarme en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Dígale, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dame la gracia. Espíritu de Dios, produce en mi corazón ese entusiasmo, ese deseo, así como el encontrar muchas riquezas o despojos, lo que hemos leído en la palabra. Señor, yo quiero que hagas ese milagro en mi vida. Haz ese milagro en mi vida, Señor. Muchas veces tal vez se ha deleitado en el licor, en la droga, en la pornografía, en el pecado. Pero hoy el Señor te llama para que tú te deleites en la palabra, para que busques la palabra. Y aun si la televisión ha sido tu enemiga, porque has dedicado como 2-3 horas en mirar la televisión y solo 5 minutos o 10 minutos para leer la palabra, pídele perdón al Señor y dile: Señor, yo necesito tomar tus riquezas. Produce en mi corazón ese entusiasmo de leer tu palabra. Te doy gracias, Señor. Cerrados sus ojos, sígale contando al Señor. Gracias, Señor Jesús. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Profetizar. Gracias, Señor Jesús. Profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado.
profetizar, Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra. profetizar, Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Trae bendición, trae vida, trae sanidad, salud. Traes tanta bendición, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. Gracias, Señor. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor. Profetizar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. En esta mañana, si hay personas que han venido por primera vez o por segunda vez, Restaura mi vida.